Estados Unidos mantiene la presión sobre Venezuela, además de su flota de destructores, submarinos y cazas que patrullan en el Caribe. También el portaaviones Gerald Ford forma parte de la operación que Donald Trump ha bautizado de Lanza del Sur, que supone el mayor despliegue militar en el Caribe en décadas. Trump asegura que combate el narcoterrorismo, pero más de 80 muertos en ataques a presuntas lanchas de narcotraficantes despiertan críticas por ser ejecuciones extrajudiciales. El presidente habría dado el visto bueno a acciones encubiertas de la CIA en territorio venezolano, mientras Caracas moviliza a más de 200.000 soldados. Con todo, Trump dijo estar dispuesto a hablar con Nicolás Maduro. Por eso, en A Fondo nos preguntamos, ¿Operación Lanza del Sur, qué busca Trump en Venezuela? Bienvenidos a esta nueva edición de A Fondo. Los saluda Úrsula Moreno desde Berlín y hoy me acompañan en el estudio Diana Luna, que es internacionalista y asesora para la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad. Jorge Vicente Paladines es investigador sobre política y legislación sobre drogas, profesor de la Universidad Central del Ecuador y doctorando por la Universidad de Bremen. Y Óscar Schlenker, periodista venezolano que ha trabajado como corresponsal de DW, cubre la política de Venezuela y temas internacionales desde Alemania. Pues bienvenidos a los tres en el estudio. Bienvenidos a ustedes. Ya saben que pueden participar en este programa a través de las redes sociales, en las encuestas que lanzamos antes y después lo comentaremos con ustedes. Muchas gracias. Quiero empezar con lo más inmediato. Antes de pasar a hablar de Venezuela, quiero hablar de México. Y como tenemos a una mexicana en la ronda, quiero preguntarte, Diana, ¿es México la próxima parada de Donald Trump en esa guerra que ha declarado hacia el narcoterrorismo? Y lo digo porque las últimas declaraciones de Trump iban dirigidas concretamente a México. Creo que Estados Unidos tiene una estrategia más agresiva del narcotráfico con México, pero creo que hay una muy buena cooperación entre los dos países. Estamos viendo que en el último año ha habido más de 3 extradiciones masivas de jefes de cartel de alto rango. Así que claro que sí está ahorita, se dice mucho y la presidenta Claudia Sheinbaum hace poco contestó de que México no va a permitir ninguna intervención, la soberanía del país es importante, pero yo creo que eso es parte del discurso nacional que ambos necesitan, tanto Trump como a Claudia Sheinbaum, que a los dos les beneficia mucho y les da parte del patriotismo, pero yo creo que no vamos a ver una situación grave y si la existe va a ser coordinada y van a decir que fue hecha por el gobierno mexicano. Es decir, en coordinación entre los dos gobiernos, muy distinto que con el gobierno de Nicolás Maduro. Sí. Decía Trump, de todas formas, que no está contento con México y cuando le preguntaron si lanzaría ataques para detener las drogas, dijo, si tuviéramos que hacerlo, haríamos lo que hemos hecho en rutas marítimas. La evidencia del tráfico de cocaína en el Caribe, Jorge, tú que eres especialista en este tema, ¿es lo que legitima este tipo de discursos y las acciones que está emprendiendo ahora mismo Donald Trump? Bueno, al menos esos son los objetivos y los propósitos declarados. Habría que ver si hay objetivos no declarados, como por ejemplo una eventual invasión o intervención para un cambio de régimen en Venezuela u otros temas más. Pero en el caso concreto, sobre esos objetivos, que es la lucha contra el narcotráfico, no hay evidencia de que en el Caribe haya una mayor expansión del tráfico de cocaína en relación con el Pacífico. Por 2 razones. En primer lugar, porque la sustancia que tiene un serio problema y que está afectando a ciudadanos no solamente estadounidenses, sino también canadienses, es el fentanilo. Es otra sustancia en relación a la cocaína. No es la década de los 80, cuando hubo una expansión del crack que también sufrió Europa en ese sentido. Y la otra es que las cantidades de cocaína incautadas están despertando, por ejemplo, las alertas más la Unión Europea que en relación a Estados Unidos. Por ejemplo, Colombia incautó cerca del 2024, por ejemplo, de 800 toneladas, cerca de 900, Ecuador cerca de 300, Venezuela algo más de 35, y según el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos, dentro de los Estados Unidos
algo más de 30 toneladas. Entonces hay una gran diferencia de saber si la cocaína es efectivamente la sustancia que está generando un serio problema de salud pública en Estados Unidos y ante los hechos no. Es el fentanilo. Es el fentanilo, y el fentanilo viene a través de México, no viene desde Venezuela. Esa también es una discusión, porque el fentanilo no solamente se produce en laboratorios que, digamos, las imágenes muestran como algo artesanal, necesitas algo más industrial. Luego seguimos con eso, pero me gustaría esbozar que al menos los tres panelistas pudieran decir algo más basado en sus fuertes, porque hay 15.000 soldados ahora mismo de Estados Unidos desplegados en el Caribe. El propio Nicolás Maduro dice que el verdadero propósito de todo esto es derrocarlo. Es una de las narrativas, pero Trump no descubre sus cartas y dice que podría estar negociando con Venezuela. ¿Es Trump un maestro de la ambigüedad? ¿Lo es Nicolás Maduro? ¿Cómo ves tú ahora mismo la situación, esa conversación entre ambos? Ambos son maestros de la ambigüedad y crear incertidumbre también es una arma que utilizan ambos para aferrarse al poder, como hemos visto en Venezuela, que ha pasado a través de todos estos años. Sin embargo, todos creo que estamos de acuerdo que el uso del narcotráfico para justificar un cambio de régimen es parte de la estrategia de Estados Unidos. El cambio de régimen ha estado en los planes de Donald Trump desde su primera presidencia y desde el 2018 que no se reconoce la legitimidad de Nicolás Maduro por esas elecciones que fueron tan fraudulentas entonces y ahora que se terminan de fraguar con las elecciones del año pasado, donde claramente hubo una evidencia por parte de la oposición de que ellos fueron los que ganaron esas elecciones presidenciales. Y bueno, la demostración de eso es que todavía no hemos visto los resultados de esas elecciones emitidas por un ente oficial en Venezuela. Las actas, ¿no? Las actas no se publicaron nunca, o las publicó en parte la oposición, pero no quiso Nicolás Maduro. Muchas gracias a los tres por esta primera ronda y vamos ya precisamente a ver la situación en Venezuela, porque desde el 2013 Nicolás Maduro se aferra al poder en Venezuela con el respaldo del ejército. Pese a contar con las mayores reservas de petróleo del mundo, el país atraviesa una crisis económica devastadora. La pobreza extrema ha empujado a millones de venezolanos a abandonar su tierra en la última década, protagonizando uno de los mayores éxodos de América Latina. Vean. En Venezuela conviven los extremos. Muchos ciudadanos sufren bajo el gobierno autoritario del presidente Maduro. Alrededor del 70% de la población se considera pobre. La tasa de inflación volvió a dispararse y podría alcanzar el 300% este año. El dólar se consolidó desde hace mucho como moneda de facto del país. Como consecuencia, de una población total de aproximadamente 28 millones, alrededor de 8 millones han abandonado el país en los últimos años. Pero Venezuela es también un país rico, con una de las mayores reservas de petróleo del mundo. A pesar de las sanciones y la tecnología obsoleta, el crudo es su principal fuente de ingresos. También tiene oro y otros recursos minerales. Estados Unidos acusa al presidente Maduro de controlar las redes del narcotráfico. Sin embargo, Venezuela no se considera un país de producción de droga, sino más bien de tránsito hacia Estados Unidos, pero sobre todo hacia Europa. ¿Está realmente preocupado el presidente Trump por desmantelar el narcotráfico o tiene otros intereses? Veamos si tiene otros intereses, de ello vamos a debatir aquí en la ronda. Jorge, el cartel venezolano de los Soles fue designado este pasado domingo como entidad terrorista y Maduro sería su cabecilla, es la narrativa de Estados Unidos. ¿Se justifica si esta campaña militar es una guerra contra las bandas del narco? Bueno, el concepto de terrorismo es un concepto dúctil. Es un significante vacío en realidad, porque una cosa son los móviles del narcotráfico, que son móviles profundamente económicos, y otra cosa son los móviles del terrorismo, que son más ideales. Pueden ser religiosos, pueden ser políticos. Sin lugar a duda que el narcotráfico puede instrumentalizar o tener actos terroristas para cometer sus fines, pero sus móviles son siempre económicos. En los años 80, un ex embajador de Colombia de Estados Unidos en Colombia hablaba de esta
unión de términos entre narco-guerrilla. Por cierto, un ex embajador después investigado por el caso Irán-Contras, por el propio Congreso de Estados Unidos. Pero aquí hablan de narcoterrorismo. De narcoterrorismo, sí. Y no hay, en el caso concreto, lo ha dicho, por ejemplo, el ex fundador y director de la Oficina de las Naciones Unidas para el Control de la Droga y el Delito, que el Cartel de los Soles es una especie de el monstruo del lago Ness. Es decir, en relación al cartel de Sinaloa, en relación a las organizaciones criminales de Europa. Es decir, parecería esto más una narrativa en donde lo que se intenta es criminalizar a todo un gobierno, ¿no? Me pongo ahí de ese lado de la interpretación. A ver, empecemos. A ver. Hablando del cambio de régimen, que creo que es un punto fundamental. El cambio de régimen no lo está determinando Estados Unidos, se determinó en Venezuela el 28 de julio con una amplia mayoría. Ya lo hemos dicho. Bueno, pero eso, entonces hay que empezar a ver que este cambio de régimen es interno, es de una sociedad que lo ha pedido durante más de 26 años y este último año fue claro. Eso es un punto. Y el siguiente punto es que, aunque el Cartel de los Soles funcione muy diferente que el Cartel de Sinaloa, porque su objetivo es que pase la droga y es simplemente dar dinero, ya sea a los coroneles, los militares que forman parte de toda esta red. También es un cartel atípico, no solo se dedica a las drogas. Ha diversificado sus negocios, controla el paso de minería, la minería ilegal, controla el paso de las FARC y también guerrillas extranjeras como el Hezbollah. Entonces, el punto de que, claro, la droga pasa, el fentanilo en especial, por México, eso queda muy claro, nadie lo está discutiendo. Pero yo creo que hay que tener mucho cuidado con esa narrativa de que el Cartel de los Soles al final no es tan criminal. Hay evidencia, Inside Crimes, recomiendo a la audiencia que cheque el reporte de Inside Crimes, donde muy específicamente nos dice que este es un cartel muy diferente a los otros y eso no lo quita el efecto que es criminal. Pero Estados Unidos ni está aportando pruebas en el caso de todas estas narcolanchas o supuestas narcolanchas que digamos que es la crítica que se hace también desde tanto internacionalmente como desde parte del sur global. La pregunta que se hacen muchos es ¿por qué le declara la guerra a Venezuela y no a Colombia o a México, donde realmente hay cárteles, donde realmente se fabrica y se prepara gran parte de las drogas que van a Estados Unidos? Bueno, parte de la respuesta te la acabo de dar. El gobierno mexicano está colaborando mano a mano. Y estamos hablando de un gobierno democrático. El gobierno de Venezuela es un gobierno ilegítimo. Y también con el gobierno de Colombia, muy por debajo del mano, hay cooperación y también hay amenazas y también hay presión para que se alinee, porque estamos viendo lo que sucede en Colombia. Las FARC y todas estas promesas de la paz no existen. Entonces, yo creo que sí hay un objetivo indirecto, o sea, eso nadie no lo va a negar, pero yo creo que hay que tener mucho cuidado. ¿Un objetivo indirecto que sería cuál? De apoyar la transición democrática. Entonces, la lucha contra el narcotráfico es una mentira. Estamos hablando del argumento. No, estoy diciendo que hay dos objetivos. Y no lo digo yo, lo dicen reportes como Inside Crime. Pero además hay que tener en cuenta y evaluar la peligrosidad del régimen de Nicolás Maduro incursionando en el narcotráfico, porque tienen a su disposición todo un arsenal militar que usan para el narcotráfico también. Que estos militares que están... que forman parte de un cartel de los soles, no voy a decir que todos forman parte porque es un cartel atípico, pero tienen a su disposición arsenal militar que ponen a funcionar para estos fines del narcotráfico, y que es muy grave ahorita lo que está pasando con toda esta incursión militar que estamos viendo, que están repartiendo muchas de las armas a los milicianos y a personal militar que quizás no tiene el entrenamiento en las fronteras entre Venezuela y Colombia, donde el primer contrabando es las armas. Y esas armas pueden llegar a ocasionar un gran caos si llega a caer en las manos de las guerrillas que funcionan y operan en esa frontera. A ver, hemos hablado de esos dos objetivos, ¿no? El combatir supuestamente el narcotráfico, incentivar, empujar un cambio de régimen en Venezuela. El New York Times cree que todo esto es un déjà vu, y es uno de los temas de los que tenemos que hablar aquí, de la doctrina Monroe, es decir, del intervencionismo en el patio trasero que fue y vuelve a ser Latinoamérica para Trump. Y también nuestros internautas, y aquí me gustaría compartir
con ustedes y también con los usuarios, porque preguntados sobre lo que busca Trump en Venezuela, creen en un 51% que su objetivo real son los recursos energéticos del país, un 37% cree que quiere sacar a Maduro y ganar poder regional y solo un 12% cree que el objetivo declarado de Trump es frenar el narcoterrorismo. Han dejado comentarios más de 160 personas y solamente recojo 2, ustedes pueden leer el resto. Matías Viñoli dice: por ahora los recursos son un plus, el tema es ser dirigente regional y mermar la influencia comunista de Rusia y China en Latinoamérica, es decir, intereses geopolíticos. Y Gustavo Mar dice: también decían que Irak tenía armas de destrucción masiva y solo entraron a robar petróleo. Y aquí me pregunta para Jorge, que ya les he esbozado antes, ¿por qué no ofrecen pruebas de lo que hay a bordo de esas narcolanchas? Sería relativamente fácil también para sustentar ese argumento de la lucha. O esas personas que sí que han sobrevivido en esas narcolanchas, si no me equivoco, un ecuatoriano y un colombiano, ¿por qué no son juzgados en Estados Unidos? Eso es un tema que poco se discute precisamente, porque se trata de decir que los bombardeos, es decir, la aniquilación de seres humanos en esas lanchas, sufren una especie de vacío interpretativo de normas internacionales. Señoras y señores, está prohibido por el derecho internacional. Está prohibido en el sentido de que no son combatientes. Ninguno de los que está sentado en esta mesa estamos a favor del narcotráfico, por cierto. Estamos en contra de las estructuras criminales. Pero otra cosa es que en nombre de la War on Drugs, de la guerra contra las drogas, se empleen métodos desproporcionados de violación del derecho internacional y que tienen en alguna medida tarde o temprano que responder ante tribunales, sea en los propios Estados Unidos como también dentro del derecho penal internacional. Estados Unidos debería demostrar, como lo ha hecho históricamente, las evidencias de que esas lanchas tienen cocaína y que sus tripulantes pueden ser eventualmente judicializados, como lo ha hecho en cortes estadounidenses. Estados Unidos tiene y ha suscrito con Perú, con Ecuador, los famosos protocolos operativos para el abordaje de embarcaciones de las que se sospecha el tráfico de drogas inmigrantes, y ese protocolo lo han aplicado y esta vez no lo aplican. Pero yo creo que es muy bueno tocar el tema de derecho internacional, porque creo que en Estados Unidos está la discusión sobre las ejecuciones extrajudiciales está ahí. Está dentro del Partido Republicano y hay gente, senadores como Ron Paul, que han votado en contra. Y creo que eso siempre... De hecho, estas operaciones se hacen sin la aprobación del Congreso. Porque el marco legal de Estados Unidos lo permite. Todavía lo permite, puede que haya una mayoría en el Senado y eso cambie. Y es claro que son lamentables cada extradición judicial que pasa. Por favor, venimos de América Latina. Las extradiciones judiciales es lo que vivimos a diario en narcotráfico. Y por eso quiero tocar el tema del derecho internacional. Porque en los últimos 26 años del chavismo en Bolivia, en Venezuela, han muerto más de 20,000 personas. Y yo a veces me desespero un poco aquí en Europa. Me desespero un poco porque es muy lamentable la pérdida de estas 80 vidas hasta ahorita que se han contado. ¿Pero por qué? ¿Por qué no recordar lo que está sufriendo la gente venezolana? Más de 10 millones de venezolanos han dejado su país. Entonces yo creo que podemos tener un debate en el que digamos el derecho internacional está para esas personas de las lanchas, que muchas están conscientes de lo que hacen, y también para esos 1,000 presos políticos según Foro Penal y para esos más de 20,000 muertos. Sí, muertos por esta dictadura. Hemos tenido muchos programas sobre la situación en Venezuela y de ello vamos a hablar también aquí, pero estamos hablando de cómo argumenta también Estados Unidos ahora mismo una serie de acciones en el Caribe y a dónde pueden ir esas acciones. Hay que pintar los diferentes matices que esto representa, porque sin duda alguna los colegas periodistas de investigación que trabajan en Venezuela tienen años reportando de cómo salen estas lanchas de narcotráfico desde las costas venezolanas. República Dominicana mostró evidencia de la droga que se transportaba en una de las lanchas que fue derribada. Los países que están apoyando a Donald Trump en esta incursión militar, como Trinidad y Tobago, República Dominicana y muchas otras del Caribe, están apoyando esto porque se ven afectados por el narcotráfico que está saliendo desde Venezuela. Ahora, ¿esto es una justificación para un cambio de régimen? Por supuesto que lo es. Es el marco legal que está usando Estados Unidos para justificar un cambio de régimen en Venezuela, que es lo que quiere Donald Trump. Óscar, ¿y qué credibilidad te merecen entonces cuando dicen que los líderes venezolanos militares, los militares, de los que apoyan el sistema militar, el que apoya al régimen de Maduro, se lucra precisamente con el negocio del narcotráfico?
supongo que te merece también credibilidad. Claro, claro, no solo del narcotráfico, sino también de la minería ilegal, del entramado de corrupción que hay en Venezuela tan grande, del contrabando de gasolina también. O sea, hay muchas estructuras criminales que operan dentro de las Fuerzas Armadas de Venezuela y que es un gran problema, porque eso supone también un gran problema si viene un cambio de régimen. ¿Cómo vas a operar un cambio de régimen con unas Fuerzas Armadas que están totalmente sumidas en el crimen y que se han sumido más en el crimen organizado también por las sanciones que ha impuesto Estados Unidos contra Venezuela, porque tuvieron que buscar otras maneras también de lucrarse? Oscar, pero también ha sido un muy mal manejo, o sea, porque no estamos hablando que es una economía de mercado, no estamos hablando de que hay empresas privadas, sino lo que ha hecho el chavismo es expropiado aquellos negocios que fueron exitosos. Entonces, la única fuente ya ni siquiera les da el petróleo, porque el poco petróleo, la situación en la que se encuentra la empresa nacional es terrible, sí. Y entonces la única forma en la que están en el poder es con crimen organizado. Y es más allá del narcotráfico. En eso estoy totalmente de acuerdo. Y eso es lo peligroso, porque el régimen ahorita de Nicolás Maduro y su clan se ha vuelto un régimen que importa inestabilidad y exporta inestabilidad. Hay que recordar la relación que tiene con Rusia. Y no es solo que ahorita desde hace un mes hay una cooperación militar. Esto tiene años. Hay que recordar China igual. Y sobre todo la inteligencia cubana. O sea, Maduro está gracias a los cubanos, gracias a que la mayoría de su cúpula en cuanto a la represión, el sistema que manejan, es gracias a los cubanos. Y lo que preocupa en Estados Unidos sí tiene que ver con la doctrina Monroe, porque Estados Unidos se está volviendo a replantear de que después, desde Obama, se olvidó que tenía una región vecina en donde sus intereses eran claves. Entonces China, Irán y Rusia han empezado a tomar poder. Entonces, claro que esto es el narcotráfico es algo, es la doctrina Monroe, América para los americanos, que después despierta también pesadillas. No olvidemos Chile, no olvidemos muchos ejemplos también de la doctrina Monroe. Puede ser, ahorita no estamos para comentar si es bueno o malo. Yo no estoy aquí para eso. Yo estoy para diciendo, esta es la nueva política junto con una mezcla de una America First. Entonces, eso es importante porque la diferencia es que ahorita no van a intervenir como fue en los 80, como acabas de decir. Ahorita esta nueva doctrina Monroe es marcada con este aislamiento, con esta situación de que el movimiento MAGA no quiere tener nuevas guerras. Entonces, estamos hablando de una forma más inteligente de hacer las cosas. Estoy viendo esto como algo sin precedentes, en verdad, y lo debemos asumir como tal, porque las condiciones no son las mismas que antes, los regímenes que están en el poder no son los mismos que antes, y las estructuras de poder están cambiando también en Latinoamérica. O sea que hay más apoyo también al gobierno de Trump en diferentes países de Latinoamérica, que es lo que estamos viendo. Y Trump sin duda no es Putin. Y ahora mi pregunta para Jorge, para recuperarlo en esta ronda de discusión, porque ya lo escuchamos, no le gustan las intervenciones militares, o al menos eso ha dicho en campaña. Y su estrategia suele ser escalar, o dice eso en sus libros y demás, escalar para negociar como empresario que es. ¿Qué quiere? ¿Impresionar a Maduro? ¿Qué quiere exactamente? ¿Qué quiere negociar si es que quiere negociar algo? Bueno, hay que plantearse 3 preguntas para esa respuesta. La primera es si es que estamos asistiendo a una verdadera estructura criminal estatal que quiere inundar de cocaína a Estados Unidos, con lo cual fácticamente la respuesta es no hay evidencias. La segunda es si estamos asistiendo también a una criminalización de un gobierno para impulsar por la fuerza un cambio de régimen, lo cual está prohibido por el derecho internacional. El cambio de régimen ya se dio el 28 de julio. Está prohibido por la Carta de las Naciones Unidas de 1945, que Estados Unidos es parte y la ha ratificado, por cierto, artículo 2, párrafo 7. Está prohibida la interferencia en asuntos internos de otro Estado. O cabe plantearse una tercera pregunta, si todo esto es en realidad una guerra imaginaria, ¿no? Para que Donald Trump se pueda justificar con sus electores de que está luchando contra el narcotráfico, es decir, estamos viendo que explotan narcolanchas con seres humanos y esto es como una especie de streaming, ¿no? De asistir en vivo a un espectáculo y quizás en realidad más que la doctrina Monroe, esa idea del show y del espectáculo sea el
Make America Great Again. Eso en verdad puede ser el MAGA, ¿no? Bueno, yo no creo que se aventuren a destruir lanchas y a matar gente nada más para un show. O sea, el show es que hay un Tampoco lo cambio, creo. es que quieren tener más presencia en el hemisferio, han perdido posición en el hemisferio frente a Rusia, frente a China, en un mundo que está mucho más polarizado, y pues quieren tener control del hemisferio. Eso es lo que yo veo. Yo creo que también es simplista O sea, ver... claramente intereses también geopolíticos. Geopolíticos, porque yo creo que es simplista también ver a que hay un interés económico en el extractivismo del petróleo, cuando Estados Unidos es el principal ¿cómo que es? Socio comercial con Venezuela. Chevron. Y estamos viendo que Chevron está exportando un cuarto de la producción de petróleo que hay en Venezuela, y el otro poquito se lo lleva a China y el otro poquito se lo lleva a Cuba. O sea que estamos viendo que el extractivismo ya está presente en Venezuela. La parte geopolítica es lo que yo creo que influye más en todas estas operaciones. Pues vamos a echar un vistazo con más detenimiento en lo que está ocurriendo en Venezuela. Nicolás Maduro y su círculo de poder enfrentan un desgaste creciente dentro y fuera del país. Ahora el presidente se ve desafiado por Corina Machado, la líder opositora que opera en la clandestinidad y acaba de recibir el Premio Nobel de la Paz, un galardón que dedicó a Donald Trump en un gesto más que controvertido. El gobierno socialista de Nicolás Maduro es considerado autoritario. Falta de separación de poderes e independencia judicial, represión de la oposición y la prensa, y probable fraude electoral. Maduro gobierna el país con mano de hierro y califica de amenaza imperialista el despliegue de tropas estadounidenses frente a su país. Pero a movilizarse con fervor patriótico para decirle: ¡fuera de aquí, barcos imperialistas! ¡Fuera de aquí, amenazas militares! ¡Venezuela se respeta! La venezolana María Corina Machado tiene una perspectiva muy distinta. Considerada un nuevo faro de esperanza, la opositora acaba de ser galardonada con el Premio Nobel de la Paz. Vive en la clandestinidad y apoya la intervención estadounidense. Pero Maduro confía en el poder de sus Fuerzas Armadas. Ha movilizado 200.000 soldados y, según dice, quiere impedir que Estados Unidos consolide su poder en la región mediante un nuevo golpe de Estado en Latinoamérica. Nos preguntamos, ¿qué tan probable es un cambio de régimen en Venezuela? Bueno, vamos a ver qué tan probable es. Pregunto al venezolano de la Ronda, que ha vivido hasta hace unos pocos meses ahí. Maduro lleva desde el 2013 en el poder y los expertos, todos los que escucho, llaman a no subestimar al chavismo. ¿Qué podría pasar en caso de una invasión extranjera? ¿No le daría incluso más fuerza? ¿Podría incluso beneficiar a Maduro? No, sin duda. Y él tiene ya mucho más tiempo en el poder, porque antes era canciller. Es un experto en sobrevivir, ¿no? Sí, son expertos en sobrevivir. Y lo que hay que entender del chavismo y del madurismo y de toda esta estructura es que ellos no piensan en 2 o 3 años al futuro, sino en los días a futuro. Y son muy buenos para actuar en situaciones donde hay que improvisar. Entonces, la improvisación le resulta muy bien, pero también a Donald Trump. ¿Qué pasa con Donald Trump? Que él busca soluciones rápidas para los asuntos en los que él está tratando de intervenir. Y Venezuela no es una cosa que se puede resolver fácilmente ni rápidamente. Y creo que esa es la falla dentro de toda esta estrategia. Es que esto requiere un poco más de tiempo. El cambio de régimen, yo creo que ya se eligió, ya los venezolanos eligieron un cambio de régimen que no se ha podido efectuar, que no se ha podido dar a realizar es porque este régimen no quiere. Exacto. Y lo hemos visto, ya hemos pasado en Venezuela por más de una docena de diálogos y negociaciones con el gobierno. 9 oficialmente. Ha intervenido el Vaticano, ha intervenido México, ha intervenido Barbados, ha intervenido Noruega, el último, que emitió un informe este año diciendo por qué había fallado la negociación que ellos mediaron, y es porque efectivamente es un régimen autoritario que llaman ahora dictadura. Por lo que está aislado o cada vez más aislado internacionalmente, ¿qué
apoyos tiene todavía más allá de Nicaragua y Cuba? ¿Qué apoyos tiene todavía dentro y fuera del país Maduro? Bueno, fuera del país tiene a Rusia y a China, pero hemos visto que ellos, aunque han criticado toda la incursión militar de Estados Unidos, no hemos visto a los grandes líderes expresarse a favor de Maduro o en contra de Donald Trump en estas operaciones, lo cual llama mucho la atención. Y dentro del país, bueno, toda esta estructura militar sigue apoyando a Maduro porque obviamente se lucran de los beneficios que les aporta estar en el poder. Además de que hay mucha pobreza en Venezuela que depende todavía de las estructuras del régimen para poder sobrevivir, para poder alimentarse con las cajas CLAP de alimentación, para poder tener algún tipo de ingreso trabajando para el sector público, aunque es mínimo, pero reciben bonos y reciben algunos tipos de beneficios también. Pero más allá de eso, las ideologías están por el suelo. Yo creo que en todo el mundo las ideologías han estado perdiendo mucho control sobre la gente, porque la gente lo que quiere es ya beneficios para allá. Pues. Sobrevivir y llegar a fin de mes, básicamente, en Venezuela. Trump reconoció que ha autorizado acciones encubiertas de la CIA en territorio venezolano. Si no hay una invasión terrestre, por lo que hemos dicho, porque Trump no es... ni le beneficia, ni las bases de MAGA estarían de acuerdo con ello. ¿Qué acciones encubiertas podrían ser y qué podrían provocar? Bueno, esto está dentro del conjunto de hipótesis que podemos lanzar, ¿no? Acciones como para buscar desestabilizar la lealtad de los militares hacia el presidente venezolano, lo cual en los últimos años... vemos que no se ha dado, ¿no? Más bien se daban casos de deserciones durante la época de Chávez. Estoy pensando en la ex fiscal general de Venezuela. Pero lo que sí ha logrado el régimen de sanciones económicas, que es un tema, por cierto, poco estudiado, pero tan impactante en Irak, en Siria, en Venezuela, es que esas sanciones económicas también le han permitido al gobierno por el cual la oposición tiene también sus legítimos intereses, su legítima crítica, a inventarse o a reinventarse, como se dice también en Venezuela, o inventamos o erramos, ¿no? Entonces, esa invención del gobierno venezolano, o reinvención en el acecho, en el bloqueo, que también es un tema poco estudiado, es básicamente algo que le permite generar lealtades, le permite generar también un mecanismo de solidaridades que hace muy difícil que haya una implosión interna por parte al menos de los propios venezolanos hacia su gobierno. Así que las hipótesis por las que se lanza esta tesis de que va a caer el régimen venezolano vendrían desde una intervención extranjera. Y el ejemplo es que tenemos que mirar siempre a Irak. Los gobiernos de transición en países que han sido sus regímenes derrocados, el caso de Irak, son una catástrofe. Venezuela no es Irak. Venezuela un país es igual que otro, pero al final establecemos paralelismos. Déjame hablar, Venezuela no es Irak. Venezuela está en el hemisferio occidental de Estados Unidos. En Venezuela, a diferencia de Irak, se han dado unas elecciones en donde, por cierto, la Unión Europea reconoce legítimamente al presidente electo, Edmundo González, junto con más de 30 países. Entonces, estamos hablando aquí de que es más allá de las ideologías. Estamos hablando de dictadura contra una democracia. De eso es lo que estamos hablando. Y por eso yo creo que la oposición ha aprendido mucho, ha cometido muchos errores, ha subestimado al enemigo, sí lo ha hecho. Pero ahorita es una oposición muy preparada que, pensemos, desde el 28 de julio hasta ahorita ha tenido este tiempo para prepararse. Existe ya un plan para los siguientes 100 horas, cuando este régimen decida dejar, esperemos por la buena, el poder, un programa de los 100 días. O sea, porque obviamente Venezuela ahorita está dominada por cárteles criminales. ¿Te refieres ahora mismo a la oposición que lidera María Corina Machado? Toda la oposición. Es una oposición diversa, es un bloque heterogéneo, pero nunca habíamos visto en los 26 años que alguien en las primarias, como María Corina Machado, haya ganado con el 98%. Eso fue extraordinario. Entonces, este argumento de que no están preparados, la oposición, no es un argumento viejo y poco sustentado. Para lograr una elección con un régimen autoritario,
como el de Venezuela se tuvieron que movilizar 1 millón de personas que documentaban el fraude, que tomaran fotos, que estuvieran ahí presentes. Eso es algo extraordinario. Y obviamente, en un régimen como este, en donde si uno sale a la calle, termina en el helicoide, y no lo digo yo, lo dicen los reportes de derechos humanos del derecho internacional, nos muestra que la oposición, pero más que la oposición, es un movimiento social, se va a levantar en el momento que hay que hacerlo. Pero obviamente, como han aprendido, no se van a hacer esfuerzos poco coordinados y poco pensados. Así que yo creo que hay que ver también las señales de las frisuras que se dan dentro de las Fuerzas Armadas, de la forma en que la oposición está combinando el plan de gobierno. Y el último punto, hay que ver lo que está pasando en el mercado. Los bonos venezolanos están subiendo porque hay una gran expectativa de que este país se pueda reconstruir. ¿Qué te hace pensar que María Corina Machado va a lograr lo que no logró Juan Guaidó en el 2018? La situación es diferente. Hubo unas elecciones democráticas por la OEA, por la ONU, avaladas por quien quieras, que fueron fraudulentas y fueron robadas. 2, existe ahora una oposición más unida. Y 3, creo que... No es cierto. Déjame terminar de hablar. Y 3, creo que se aprendieron muchos errores con Guaidó. Y uno de esos errores es que ahora se cuenta con una inteligencia. Están preparados, saben quién va a estar a la hora de que sea la transición. Y existe la fuerza. Existe este aspecto externo. Uh-huh. Es decir, y esto no lo teníamos con Guaidó. La oposición sí está unida. La oposición está unida detrás del liderazgo de Edmundo González Urrutia. Quieren que se respete las elecciones del 28 de julio del 2024. Hay partidos de oposición que han sido intervenidos por el chavismo, por el régimen. Hay partidos de oposición que el chavismo los ha intervenido para tratar de dividir o demostrar una división dentro de la oposición, pero actualmente creo que la oposición sabe muy bien que tienen que estar unidos para que haya un cambio de régimen, que es lo que tienen en común todos estos partidos. No quieren cometer los errores de pasadas elecciones, pero me gustaría escuchar la voz discrepante. No, es que con respecto a una intervención militar extranjera para un cambio de régimen, la oposición no está unida. Tenemos el caso de Capriles, ahora vamos a escuchar a que Jorge. públicamente ha dicho: yo no quiero intervención militar extranjera. Podemos estar de acuerdo, podemos discrepar y oponer al gobierno de Venezuela, lo cual es totalmente legítimo, pero hay unos que plantean invasión a Venezuela, generalmente los que no viven en Venezuela, pero otros, los que están en Venezuela como Capriles, dicen: no, yo no quiero una invasión extranjera. Así que en ese sentido, bueno, en el sentido de un cambio de régimen, hay matices, no es esto, ahora es chavista, entonces Capriles. Pero no todos están pidiendo, es verdad, no todos están de acuerdo con una intervención militar extranjera, pero algunos que están de acuerdo con esta presión que está ejerciendo Trump, porque están viendo efectos en el chavismo para esto. Uno de estos es una posible negociación. Hace días ya se planteó que el chavismo ofreció salir del gobierno en 2 años. Claro, es una propuesta... Una propuesta que no ha aceptado Donald Trump, pero y que parece un poco ilógica con todo lo que estamos viviendo ahorita. Pero ya se está abriendo la posibilidad de retirarse del gobierno y dejar que otro régimen se instaure. Esa es la primera vez que hemos visto este tipo de discurso y que muchos chavistas están tratando de desmentir. Ayer escuchamos también a Diosdado Cabello diciendo: no hay negociación. Eso es mentira, no estamos negociando con Estados Unidos. Sin embargo, estamos bien, también está dada la oferta de ofrecerle un poco de regalías y negocios del petróleo a Donald Trump. Y ya la rechazó. Que también rechazó, porque obviamente no tienen credibilidad. Después de tantos años de negociaciones fallidas, es muy poca la credibilidad que le queda al chavismo. Úrsula, es que aquí no estamos hablando de intervención. O sea, claro que en el escenario político existen 3 alternativas. La puerta 1, para terminar con el régimen de Maduro, es: llegan una acción especial, intervienen, quitan a Maduro del poder y sale. Puerta número 2, hay una solución conciliada, negociada. Esa es la que intenta Maduro, pero de una forma ridícula, porque nadie se va a ir de poder de 2 a 3 años. Y por favor, la transición se lleva preparando desde hace 26 años. Y la puerta 3 es algo que la mayoría de los especialistas están discutiendo, por eso de la intervención, eso es de los 80. La puerta 3 es acciones con una inteligencia, con drones, de una forma muy especial, en puntos claves, ya puede ser en puntos donde están las Fuerzas Armadas, en puntos donde son lugares donde se hace la criminalidad.
sobre todo con el impulso de lograr una mayor fractura, porque las Fuerzas Armadas ya no están unidas. Entonces yo creo que lo más interesante puede que haya una combinación de estas tres puertas que te digo. Yo creo que lo que yo creo que puede venir es más una puerta 3, porque lo estamos diciendo, nadie quiere una intervención como la de los 80, ni siquiera MAGA. MAGA dice, no queremos entrar en más guerras. Entonces yo creo que hay que considerar la puerta 3, este uso de inteligencia en lugares objetivos, y seguramente cuando esto suceda, la gente en Venezuela se va a levantar porque lo ha hecho y han terminado en la cárcel por eso. Lo digo porque hay la figura de María Corina Machado, si es que es finalmente la que lidera la transición, si es que hay tal transición, es una figura que también es controvertida, por lo menos en parte del sur global. Una cosa es cómo se ve en Estados Unidos, cómo se ve en Europa, como en Venezuela. O parte de Venezuela. Por eso pregunto al venezolano, deja que hable el venezolano, ¿cómo se ve la figura de María Corina Machado? ¿Puede liderar esa transición? Y sobre todo, quiero decir que no deja de llamar la atención una líder opositora que llama a la invasión de su propio país, aunque sea con fines de derrocar un gobierno que sabemos que es ilegítimo. Ella nunca ha llamado a la invasión de Venezuela. Lo que ella invocó en el 2018 es que se aplicara la Carta Magna de la OEA, donde Venezuela participaba. Venezuela se retira de la OEA debido a esa Carta Magna. La Carta Democrática de la OEA. Ella no ha pedido una intervención. Ella ha agradecido a Donald Trump la presión que está ejerciendo sobre Nicolás Maduro. Y bueno, ¿qué fue lo primero que salió en la prensa después de que ella ganó el Premio Nobel de la Paz? No se lo ganó Trump. Eso fue lo primero que la prensa publicó. Entonces la ponen a ella en una posición bastante complicada, teniendo todo un despliegue militar en el Caribe. Para poder aceptar ese premio, lo primero que sale es que Trump no lo recibió y no se reconoce todo el esfuerzo que ella ha tenido, todas las campañas que ella ha sostenido en Venezuela, recorrido por todo el país donde se vieron multitudes de gente. Ella se ha ganado el corazón y el respeto de los venezolanos. Y el hecho de que no la dejaron participar en las elecciones presidenciales, buscó la manera, y todo ha sido pacífico, la verdad. Todo ha sido pacífico. O sea que yo sí creo que ella tiene el apoyo. Una figura de liderazgo. No, como mujer quiero decir esto. Sí, pero como mujer nos queda un minuto esto. Y me gustaría que Jorge también participara en la... ¿Cuál puede ser el próximo paso de Trump en el Caribe y cómo lo ves tú? Y les pido, si llegamos a ti también... Sí, te he escuchado decir en dos ocasiones, creo que es un error cronológico tuyo o lo dijiste de forma deliberada. Hablaste de transición en los últimos 26 años. Es decir, antes de que Chávez sea presidente ya estabas pensando en la transición del gobierno venezolano. Cosa rara, ¿no? Y esa es la característica de María Corina Machado. Es decir, no dudo su carácter legítimo como opositora, pero plantear, digamos, ese negacionismo a lo que también significó en su momento un movimiento popular, olvidarnos del Caracazo en Venezuela, de ese antecedente. No discuta las contradicciones, los claros y oscuros que tiene el gobierno venezolano, los claros y oscuros que tiene el gobierno también de Estados Unidos, como los tiene también El Salvador. Pero en esa medida o en ese sentido yo creo que la solución es en este momento plantearse fundamentalmente el diálogo, no salidas militares. Diálogo. Gracias por esta ronda controvertida. No nos queda tiempo. Muchísimas gracias a los tres, muchísimas gracias a ustedes. Hasta la próxima.